Nosotros somos el equipo 3 y nos tocó la modalidad mesa panel. Esto consiste en que cada uno de los integrantes del equipo realizará una ponencia o una breve exposición de la lectura El Horizonte, Educación y Humanización, de acuerdo al campo o área donde labora actualmente. Para ello, se va a realizar de la siguiente modalidad. En primera instancia, se trabajará se explicará con el nivel educación preescolar. Posteriormente, estará el nivel primaria con 2 compañeros, luego el nivel secundaria y para finalizar, lo que es el nivel media superior. Muchas gracias a la maestra Lili por la presentación que nos acaba de dar y la introducción. Vamos a comenzar esta ronda de panelistas, iniciando obviamente con la licenciada Lili, que ella va a compartir su experiencia en el ámbito de educación preescolar. Les voy a leer rápidamente un poco del perfil que tiene la maestra Lili. La maestra Lili se llama Lili Elizabeth Cetina Pérez, es licenciada en educación preescolar y actualmente facilita y colabora en el programa Entre Todos de la Secretaría de Educación Pública. Muchísimas gracias, maestra Lili. Comenzamos con usted. Muchas gracias, David, por la presentación. Ahora les voy a hablar sobre el horizonte y la educación y la humanización. Esto aterrizado en el nivel preescolar. Entiendo por horizonte, en el nivel preescolar, que es el perfil de egreso de todo niño. Para ello, se necesita que los niños, al término de la educación preescolar, se espera que vivan experiencias que construyan sus procesos de desarrollo y de aprendizaje y que gradualmente adquieran confianza para expresarse, mejoren su capacidad de escucha, desarrollen interés y gusto por la lectura. Esto a través del campo de formación del lenguaje y comunicación. De igual forma, se requiere que usen el razonamiento matemático, comprendan las relaciones entre los datos de un problema y usen procedimientos propios para resolverlos. Igual, se espera que el niño, al término de la educación preescolar, se interesen en las observaciones de los seres vivos y adquieran actitudes favorables hacia el cuidado del medio ambiente. Se apropien de los valores y principios necesarios para la vida en sociedad. Desarrollen un sentido positivo de sí mismos y aprendan a regular emociones, a trabajar en colaboración con sus compañeros, con la maestra, a resolver conflictos mediante el diálogo y a respetar las reglas de convivencia, dentro y fuera de la escuela. Usen la imaginación y la fantasía para expresarse por medio de lenguajes artísticos. Esto puede ser a través de la música, del teatro, del dibujo, entre otros. Tomen conciencia de las posibilidades de expresión, esto a través del movimiento, control y equilibrio de su cuerpo, así como de sus limitaciones. Practiquen acciones de salud individual y colectiva para preservar y promover una vida saludable. De igual forma, se entiende que la parte de humanización en el trabajo del nivel preescolar se desarrolla a través de el trabajo de valores en los niños y de los papás también, como diseñando actividades donde haya la integración grupal, donde no haya una discriminación hacia algún compañero y que también los padres de familia apoyen en las actividades tanto escolares, en colectivo, como en las actividades que se generan dentro del salón de clases con los niños, para que así se pueda llevar pues poco a poco ese lado humanitario y ese lado de humanización en el niño de preescolar. A continuación, entra la participación del compañero Eduardo, quien es Eduardo Antonio Osorio Novel. Es licenciado en Educación Primaria con enfoque intercultural bilingüe, actualmente profesor del segundo grado de la Escuela Primaria Federal Víctor Manuel Martínez Herrera. Buenos días, muchas gracias por darme este espacio para compartir ideas. Esta mesa panel está siendo muy enriquecedora
El día de hoy me gustaría compartir con ustedes mi punto de vista y mi opinión acerca del horizonte como una noción básica para entender a la educación y su proceso de humanización. Desde una perspectiva en el campo laboral como docente, específicamente y en particular en una actividad que los profesores realizamos en el quehacer educativo, como lo es la planeación didáctica. Primero que nada, vamos hablando de la definición del horizonte en términos coloquiales. Nos dice que se reconoce que es el límite de percepción visual de una persona, o sea, lo más lejano que puede alcanzar a ver un hombre o una mujer a simple vista. Utilizando esta terminología, puedo traspolar que de igual manera sucede con la planeación didáctica, pues esta funge como el horizonte, o sea, más que una herramienta, es esa línea donde yo como docente puedo ver o saber hasta dónde está lo que puedo hacer con mis alumnos y por mis alumnos para ayudarlos a aprender. Un horizonte es una serie total de contornos posibles y también es una organización de selecciones posibles de contornos. Por ejemplo, cuando estamos caminando y vamos mirando el horizonte, en cualquier momento puedo ajustar la vista y cambiar de dirección la visualización actual que tengo y puedo ver varios paisajes o diferentes paisajes a la medida que voy avanzando. Eso quiere decir que se da de igual manera que la planeación didáctica, pues uno como docente puede crear posibles o múltiples escenarios en donde puedo seleccionar qué es lo que más conviene realizar para llevar a cabo este proceso de educación en los niños y en las niñas. Y tengo la posibilidad de ajustar o de mover lo que sea satisfactorio o productivo para enseñar. El horizonte se deriva de la realidad humana, que es por una parte limitada y por otra mediada por la significación. Así sucede al momento de planear la clase, pues nos topamos con ciertas limitantes en nuestra realidad, pues tenemos que tomar en cuenta el contexto de los alumnos para poder realizarlas y al mismo momento tenemos que mediarla con la significación, pues creamos ideas o imágenes de lo que nosotros creemos entender acerca de las necesidades de nuestros alumnos. Cuando un maestro planifica, se basa de acuerdo a su interés en ese momento, que por lo general es el de poder lograr que los alumnos adquieran los aprendizajes esperados. Pero de igual manera tiene que tomar en cuenta los intereses de los alumnos y sus conocimientos. Al momento de realizar una planeación didáctica, podemos tomar en cuenta lo que conocemos. Por ejemplo, el contexto interno de la escuela, organización escolar, el clima escolar, lo que conozco de mis alumnos, quiénes son, cuáles son sus estilos y ritmos de aprendizaje, sus edades, los aprendizajes esperados, los conocimientos previos, las estrategias didácticas, etc. En fin, todo lo que hemos aprendido y con lo que podemos contar al momento de realizar una clase. Siempre existen momentos en los que como maestros no alcanzan nuestro conocimiento para comprender o entender ciertos comportamientos, habilidades, actitudes, valores o destrezas de los alumnos, y es acá donde interviene parte del contexto externo, escolar y el familiar. Por lo que al momento de planear, tomamos en cuenta lo que creemos no saber, pero tenemos ciertas nociones y llevamos acciones para poder darle un tratamiento adecuado. En el día a día del trabajo escolar, podemos encontrarnos con situaciones cotidianas en las que realizamos ciertas actuaciones de manera automatizada. Y podemos llegar a caer en dejar de ser conscientes de lo que hacemos y podríamos estar en esa composición del horizonte en donde no sabemos ni por qué lo hacemos ni por qué existen esas actuaciones en nuestra práctica docente. Se requiere un horizonte más amplio para poder comprender e intentar definir o modificar al horizonte menos amplio. Solamente analizando y reflexionando acerca de nuestra labor docente día a día, podremos comprender y ampliar nuestros conocimientos y horizontes acerca de nuestros alumnos y de lo que necesitan aprender,
y así consolidar sus habilidades, actitudes, valores y concepciones a través de la planeación didáctica que el docente elabora, y así poco a poco ir formando un ser humano por excelencia. Muchas gracias por darme este espacio. Seguidamente, tenemos la participación de José Humberto Vázquez García, licenciado en Educación Primaria, egresado de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Rodolfo Menéndez de la Peña, quien actualmente es docente frente a grupo del 4º grado en la Escuela Primaria Francisco Villa. Un saludo a todos. Y después de hacer la lectura, de señalar algunos puntos importantes y analizar, contextualicé esto a mi práctica profesional. Y entre tantas ideas que me surgieron, me planteé una como una forma de pregunta. Y es: ¿por qué en pleno siglo XXI aún los planes de estudio no aparecen con un espacio de humanización, ¿sí?, donde se hable sobre el horizonte que debe marcar al estudiante a lo largo de su trayectoria en la educación básica? Es decir, ¿por qué no hay esa parte humana donde se enseña que los alumnos se deben establecer o marcar un horizonte? Un horizonte donde ellos puedan establecer sus objetivos y propósitos en ciertas etapas de su vida. Normalmente le preguntamos a los alumnos qué quieren ser de grande. Esto pasa muy general, pero no profundizamos en esa formación, ¿sí? Esa formación donde ellos como humanos identifiquen cuál es su horizonte. En el texto menciona que la educación sin duda es una actividad cuya finalidad central sería facilitar procesos para la ampliación progresiva del horizonte de cada estudiante y promover acciones que contribuyan a la ampliación del horizonte de la sociedad en la cual se encuentra el alumno. No se me hace muy explícita en los planes de estudios, ¿sí? Claro que mencionan que fácil sería que existiera una receta o una técnica para humanizar, pero sabemos que la realidad es muy distinta. Por lo cual yo considero que se podrían establecer aprendizajes esperados dentro de las asignaturas de la educación básica, o en su cierto momento hacer una adecuación de los planes de estudios, agregando una asignatura en un espacio donde se hable sobre un humanismo, ¿sí? Recalco que yo me centro un poco más en educación primaria, ¿verdad? Y yo considero que esto es con el fin de poder hacer que el humano, es decir, el alumno, deba tomar decisiones acerca de su relación consigo mismo. Se podría decir que es sencillo y a la vez complejo para ellos, pero yo considero que sería más factible que esto sea parte del perfil de egreso de un estudiante de educación básica, donde se va a ir formando al alumno, donde él vaya descubriendo cuáles son sus horizontes y vaya descubriendo también ese lado humano, ¿no? Bueno, menciono que hay una parte del texto que quisiera destacar que dice: así como decíamos que el horizonte de una persona o grupo se puede hacer más estrecho, más amplio, que es flexible y dinámico, así también el horizonte de la humanización es flexible y dinámico. Puede ser ampliado o reducido por los educadores, por los directivos, por los padres de familia y por las autoridades educativas. Destaco esta parte porque sabemos que recae la mayoría del trabajo en nosotros, los docentes, ¿sí? Y realmente se puede decir que es un poco complejo cuando se requiere el apoyo de los padres de familia. Sabemos que muchas veces hay esa cierta distancia que nos impide poder hacer más fácil la enseñanza en la escuela, ¿verdad? Y quisiera leer una parte del texto y con esto termino. Y dice: es por ello que la humanización no es un contenido a enseñar o una meta bien definida a alcanzar, sino un horizonte por explorar, un camino por andar. Y a mí se me hace muy claro esta parte y me gusta mucho. Y sí me gustaría agregar que como docentes deberíamos buscar guiar a esos alumnos o personas para que ellos mismos establezcan un cierto concepto de la humanización como horizonte. Y aquí termino. Muchas gracias. Posterior a la participación de José Humberto, tenemos al ponente Juan Julián Polchan, licenciado en Educación Secundaria con especialidad en Español, docente de la asignatura de Lengua Materna 1 y 2, y actualmente trabaja en la Secundaria Estatal número 54, Nachicocom, en Bencanchen, Tecash. Buen día, vamos a comentar la siguiente infografía.
Desde el punto de vista del nivel secundaria, podemos mencionar los aprendizajes claves, que es la guía de los docentes de educación básica. En ella se encuentran los planes y programas. También encontramos el perfil de egreso, que es el horizonte del alumno de secundaria. El perfil de egreso del campo curricular Lenguaje y Comunicación dice que el alumno utiliza su lengua materna para comunicarse con eficacia, respeto y seguridad en distintos contextos, con múltiples propósitos e interlocutores. Si es hablante de una lengua indígena, también lo hace en español. Describe en inglés experiencias, acontecimientos, deseos, aspiraciones, opiniones y planes. Para alcanzar dicho horizonte, la asignatura Lengua Materna fomenta que los estudiantes utilicen diversas prácticas sociales del lenguaje para fortalecer su participación en diferentes ámbitos, ampliar sus intereses culturales y resolver sus necesidades comunicativas. Particularmente busca que desarrollen su capacidad de expresarse oralmente y se integran a la cultura escrita y a las experiencias de leer, interpretar y producir diversos tipos de texto. Esta asignatura se divide en dos organizadores curriculares, que son ámbitos y prácticas sociales del lenguaje. En particular, nos centraremos en el ámbito participación social. Tiene como propósito desarrollar y favorecer las maneras de participar en la construcción de la sociedad. Los estudiantes aprenden a analizar información generada por los medios de comunicación y se forman una opinión personal en ello. Este ámbito desarrolla el interés por ayudar a la sociedad sacando el lado humano del alumno. Para complementar la humanización del alumno, los aprendizajes claves incluyen las habilidades socioemocionales, donde la escuela atiende al desarrollo de las dimensiones sociocognitivas de los estudiantes como impulso de sus emociones. Como afirma Juan Carlos Tadez, el bienestar del estudiante, clave para el logro de los aprendizajes relevantes y sustentables, requiere sinergia entre los aspectos cognitivos, emocionales y sociales, fortaleciendo la idea de que la persona y la personalidad no son divisibles en dos partes abstraídas del conjunto. En conclusión, la educación y la humanización, según los aprendizajes claves, son complementarios para lograr el horizonte del estudiante. Gracias. Y para finalizar, tenemos la participación de David Humberto Góngora Castillo, licenciado en Literatura Latinoamericana por la UADY, docente certificado en competencias docentes para la educación media superior y docente certificado en el modelo educativo para la formación integral, UADY. Actualmente, profesor del área de Comunicación y Literatura en el Centro Educativo Montejo y en la Preparatoria Estatal número 1, Serapio Rendón. Muchas gracias por la presentación. Vamos a comenzar. Yo les voy a compartir mi trabajo y yo voy a abordar un poquito sobre la humanización de la educación media superior. La humanización de la educación media superior hacia nuevos horizontes de la literatura maya contemporánea. La panorámica actual de la sociedad mexicana es compleja, variable. Es un mosaico de aventuras, algunas simples, otras complicadas. Existen muchos adolescentes actuando en ella, el Estado y sus diversas instituciones representan una amalgama compleja de contradicciones y propuestas. La sociedad actual tiene un complejo de jóvenes ofertando un rol donde el ser humano otorga una categoría de existencia a algo y donde el mismo otorga una existencia propia y una validez. Somos una mezcla de 220 años de identidad mexicana. Uno de los elementos fundamentales del proceso de enseñanza-aprendizaje de la literatura en la educación media superior es la construcción de una premisa que permita al docente focalizar sus conocimientos con un sentido humano, que el estudiante pueda comprender el uso y la función de la literatura como un medio de apertura social y de vinculación humana, pero sobre todo la practicidad en un mundo en donde se valora con mayor ponderación lo tecnológico y se contempla menos el sentido humano de las disciplinas literarias. Partiendo de la concepción de educación que manejan los autores que revisamos, la educación, cito, tiene sin duda como finalidad central facilitar los procesos para la ampliación progresiva del horizonte de cada estudiante y promover acciones que contribuyan a la ampliación del horizonte de la sociedad en la que se encuentran inmersas. Fin de cita. Podríamos resaltar que la función de la literatura no es exclusivamente de relleno, sino que proporciona al estudiante la oportunidad de poder establecer mecanismos de aprendizaje mediante la consulta de textos que puedan reflejar sus aprendizajes humanos de todos los días.
La literatura maya contemporánea tiene autores que incorporan en sus líneas realidades multifacéticas de la sociedad mexicana del siglo XX y el siglo XXI, que no solo aportan datos para comprender, sino que nos ayudan a la construcción de valores que guíen hacia nuevos horizontes en el proceso de la identidad y la ciudadanía. Los textos en lenguas indígenas conservan rasgos de importancia, dado que constituyeron o se constituyeron como el medio para denotar lengua hablada y por lo tanto a una sociedad vigente. Aunque, como sabemos, cito, la lengua escrita es solo parcialmente acertada porque jamás es la transcripción de la copia exacta de una lengua hablada, fin de cita. Entonces podríamos afirmar, si queremos darle un sentido humano a la enseñanza de los jóvenes del bachillerato, podemos retomar textos que les reflejen realidades concretas que los formen en valores y habilidades para el desarrollo social. Ahora, es factible mencionar que los tópicos presentes en la literatura maya contemporánea, las cuales ya hemos mencionado con anterioridad, son básicamente las ideas que necesitamos para comprender la realidad actual de nuestra sociedad. Hay textos coloniales que nos ayudan a crear conciencia en los adolescentes, como son el caso de Fray Diego de Landa y sus relaciones de las cosas de Yucatán, del cual el mismo historiador Luis González y González afirmó, cito, es una de las principales fuentes de conocimiento sobre los antiguos mayas y su cultura, fin de cita. Otros ejemplos serían muy buenos para los adolescentes, la historia general de las cosas de la Nueva España, escrito por Fray Bernardino de Sahagún, y otro ejemplo sería la doctrina cristiana de Fray Pedro de Gante, entre muchos otros. Estos textos pues nos ayudan a formar valores en los adolescentes. Ahora pensemos un poco en tipos de textos que nos puedan ayudar a humanizar la literatura y proponerlas como medios de educación humana en los adolescentes del bachillerato. Muchos escritores toman en sus manos la necesidad de reconocer el valor de su cultura y de heredarlas a sus antecesores, distribuyendo su labor en diversos subgéneros de escritura. Agrupan sus pensamientos en varias producciones que ven la luz con la publicación de varios libros de texto para una lectura de los adolescentes, con la que se integran a la dinámica literaria un nuevo aporte como de cómo hacer literatura, vista desde sus múltiples enfoques, pero resaltando la cultura popular de sus comunidades. Temas como la vivienda, la fiesta del pueblo, la brujería, el nahualismo y los hechos históricos son patrones más comunes en estos textos yucatecos, los cuales son de fácil digestión para los adolescentes ya que representan el todos los días de ellos. Para concluir, dejemos de construir cánones limitativos, de regir la cultura y la literatura con bases excesivamente rígidas. Permitamos que los jóvenes se acercan a la cultura por medio de textos literarios que nos ofrezcan un sentido más humano de la realidad y que nos ayuden a darles pautas para que desarrollen identidades y visiones más humanas. En resumen, dejemos que la cultura actúe sola. Muchísimas gracias, esa es mi participación. Continuamos. A continuación, yo me permito hacer el cierre de manera oficial de esta mesa panel, presentando, pues básicamente, en resumidas cuentas, las aportaciones principales que cada uno de los panelistas proporcionó. A lo largo de esta mesa panel pudimos conocer distintas visiones y variadas perspectivas que se fueron mencionando con las voces de cada uno de ellos. Estos profesionales partieron de la revisión del texto Educación Humanista de Martín López Calva, que nos adentró de manera interesante hacia los conceptos como la humanización, la educación humanista, el horizonte, la visión humana, el rol de los participantes en la educación, etc. Los ponentes participaron en un orden planeado de manera consciente, en donde se pudieran presentar una postura de la humanización desde el ámbito del preescolar, partiendo de los valores que adquieren los infantes en la búsqueda del aprendizaje. Luego caminamos por la educación primaria, desde una crítica constructiva del currículum y de una reflexión particular e individual. Luego llegamos a la secundaria, donde el panelista reflexiona críticamente los aprendizajes claves basados en el sentido humano del área de lengua materna, reflexionando críticamente cada uno de sus elementos, y se concluye reflexionando sobre la humanización en la educación media superior, tomando como base la literatura maya como una opción de herramienta para la toma de conciencia del adolescente. Pudieron notar que cada uno de ellos se basó en el texto de López Calva, pero aportando sus propias dilucidaciones y concretando el aprendizaje. Pues esta fue la mesa panel que nosotros elaboramos. Esperamos que les haya parecido de lo más interesante, y a partir de este momento pues abrimos el espacio para preguntas y respuestas para que cada uno de ustedes pues pueda aportar o pueda preguntar o interactuar con los panelistas. Muchas gracias.